Hola, ¿cómo les va? Continuamos con este programa de Editorial Voces, con la presencia acá de Dora Batistón, a quien estamos tratando de sacarle el mayor jugo posible para la tarea que nos espera. Te iba a pedir un tip, Dora. Viste que al comienzo del programa uno tiene que saludar a la audiencia. Sí. Yo dije hola o algo por el estilo, porque nosotros estamos grabando, hoy es viernes, son las 2 de la tarde, pero hay gente, la mayoría de la gente lo va a ver esto de noche. Sí, el lunes a la noche. Y sí. esto a su vez se transmite por internet, o sea que hay gente en otro lugar del mundo que lo verá a 4 de la mañana. Claro, cuando 8 de la coincida mañana. el horario. ¿Cómo hacías vos con eso? Decías buenas noches. Con ubicarme. Sí, en general empezaba con buenas noches porque pensaba en el lunes a la noche. Pero después eso se pasaba el miércoles a las 2 de la tarde también, que creo que es una situación como muy literaria, ¿no? Yo creo que hay que sacarle las definiciones temporales y espaciales, porque una vez nos pasó algo muy lindo con Casenave. Estábamos haciendo el programa en vísperas de Navidad. El primer programa que grabé con él, acá en una mesa con todo. Entonces digo, bueno, Walter, ahora cerramos el programa y le deseamos a la gente muy feliz Navidad y que tengan una hermosa fiesta. Y el programa después se repitió y un día me dice, en agosto, ponele, porque se vuelven a pasar a veces los programas. ¿Por qué me saludaste anoche y me dijiste feliz Navidad? Estamos en agosto. O sea, el programa tiene que quedar despojado tal vez de esas marcas, ¿no? Una grabación de Julio Cortázar leyendo sus textos en que en determinado momento él hace esta reflexión, ¿no? Esto lo estoy grabando ahora en este cuarto, en París, está lloviendo y usted lo va a escuchar en algún momento en el futuro y quién sabe, en ese momento para usted es el presente, pero yo ya no estaré, posiblemente hasta estaré muerto, ¿no? Tremendo porque yo al menos escuché esos discos cuando ya Julio se había muerto. Es verdad que es como que estamos en una cápsula de tiempo, ¿no? Sí, y uno cuando escribe lo siente eso también. Uno siente que habla en el futuro. Que el tiempo es relativo. Yo a veces siento que hay otra mujer en el futuro diciendo estas cosas. ¿Y que te critica? Yo. Me aniquila. Porque más que crítica, es aniquilación. Sí. Pero hay una cuestión con el tiempo cuando uno trabaja en las artes del tiempo, ¿no? Que son la música, la escritura, todo lo que se hace dentro de las secuencias temporales. No es la pintura que uno ve todo junto. Uno va atravesando el texto, tanto cuando lo escribe como cuando lo lee. Entonces es inevitable. Creo que en la música puede pasar también eso, ¿no? ¿Quién era el que decía esto lo estoy tocando mañana? El personaje de Charlie Cortázar. Parker. El personaje de Cortázar, del perseguidor, pero la frase pertenece originalmente a la inspiración que es Charlie Parker, un saxofonista de jazz. Claro. Que por cierto tenía una idea del tiempo bastante extraña porque se murió a los 30 y pico y parecía un hombre de 60 cuando se murió, de tan velozmente que había vivido. Y había vivido muy intensamente. A veces conviene, ¿no? Vivir intensamente. Con la música te iba a decir, es diferente lo que pasa con la actuación en vivo a lo que pasa con un disco, digamos. Un disco se parece mucho más a un cuadro en el sentido de que termina siendo un producto final y en cierta forma congelado en el tiempo. Queda estático. Pero cuando uno escucha la canción se da en el tiempo. Y además, cuando el artista ya no está, la presencia de la voz es muy fuerte. La música también, yo escucho la guitarra de Paulino y me parece que está tocando ahí, ¿no? O Mareque. Bueno, pero la guitarra de Paulino era su voz. Sí, claro, era la voz del instrumento. Pero a mí, por ejemplo, la voz de Guri me sigue perturbando intensamente, porque siento que está la voz y la persona ya no. Y ha quedado algo más fuerte que un recuerdo, ha quedado una voz. Lo mismo que hacemos cuando hacemos radio o grabamos, y sabemos que eso se puede llegar a escuchar. Pero tiene algo de fascinante también eso, ¿no? Intervenir en el futuro, en un tiempo que ya no nos va a corresponder, pero podemos marcarlo. Eso también uno lo siente cuando escribe, ¿no? Siente que de algún modo está... Por eso es bueno escribir, porque si uno no guarda la memoria del día, tal vez el día casi que no aconteció. Y además uno domina más las cosas cuando las escribe. A veces las cosas necesitan ser dichas para existir. Sí. No, y además en la escritura, que ya estaríamos en pleno cuestión así, digamos, de oficio, ¿no?
La escritura te dice lo que vos pensás. Vos no le decís a la máquina lo que pensás cuando estás escribiendo. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? Uno tira una idea, pero después la escritura te dice, no, esta no era la idea principal. Lo principal era otra cosa, que aparece ahora. Pero vos tuviste que primero arriesgar una idea que después a lo mejor queda secundaria o directamente la sacás. Pero si vos no tirás esa primera red a lo que vos mismo sos y no sabés, o tenés y no pudiste decir todavía, si no hacemos ese gesto, tal vez nos privemos de lo que nosotros mismos sabemos y no sabemos que sabemos. Es medio paradójico, pero es así. En el bloque anterior mencionábamos a Juan Carlos Bustriaso y tu labor como curadora de esa obra. Tuve la obra, fui mandataria de la obra durante un tiempo. Pero no solo eso, Dora, vos básicamente sos la principal exégeta de la obra, la he trabajado, independientemente de que esté la obra en tu poder o no. Incluso tengo un libro armado, digamos, en la computadora, como esos armados artesanales, donde yo empiezo, donde, digamos, voy poniendo en un orden cronológico todas mis aproximaciones a la obra de Juan Carlos. Tengo que hacer una introducción para explicar tanta diferencia en las aproximaciones, porque vos pensás que lo primero que escribo yo sobre Juan Carlos es un folleto para la presentación de Confluencia, que era el grupo vocal que cantaba la obra de Juan Carlos. Entonces, como había una interacción entre los músicos y algunos escritores, también Casenave participaba en ese momento, y Graciela Pascualeto también. Entonces hicimos algo así como un soporte textual o literario para que ellos cantaran la obra y después la llevaban a las escuelas, la difundían. Y esos fueron mis primeros textos sobre Juan Carlos, es decir, en realidad no eran tan profundos, eran presentaciones, era contar quién era este poeta, a qué cosas aludía, desde cuándo escribía, bueno, cuáles eran sus temas centrales. Y eso cuando un día en que Juan Carlos vino a casa y me dijo, tengo estos libros, los voy a dejar en esta casa, pero en préstamo, dijo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a poder leer tu obra. Esto era por los años 85, pongamos, ¿no? Confluencia se forma en el 82. Bueno, yo empecé a leer ahí los libros de Bustriaso, porque no estaba publicado más allá de las elegías de la piedra que canta, y Aura del Estilo él no tenía otras publicaciones. Entonces empecé a leer sus libros inéditos. Y ahí entonces empecé a escribir sobre la obra. Publiqué 3 notas en La Arena, en continuidad, ¿no? Hablé con, me parece que era Walter, que estaba en Caldenia, y publicamos 3, digamos, reseñas sobre la obra de Juan Carlos. Entonces ahí creo que hice una visión global. Claro que después él siguió escribiendo, ¿no? O sea que a esa primera visión se tenían que agregar otros libros que él iba produciendo. Pero ya en ese caso no hice notas grandes, sino que fui escribiendo sobre temáticas acerca de la obra de él. Es decir, busqué, por ejemplo, la temática de la idealización de la mujer, donde Bustriaso puede ser comparado con los trovadores, ¿no? con el modus operandi del trovador con la dama, y lo presenté en un congreso donde se hablaba de la literatura de género, y entonces ahí funcionaba, ¿no? Eso me quedó como una ponencia. Después escribí algunos prólogos para Juan, aunque él no era adicto a los prólogos, no quería. Se negaba a los prólogos y lo decía con mucha vehemencia. Mis poemas se defienden solos. Entonces teníamos que escribirle una notita, por ejemplo, un Bermeja tiene una notita en contratapa nada más, porque no quiso prólogo. Después, claro, cuando hicimos el tomo 1, del que hablábamos hace un rato, de Canto Quetral, ya hubo que hacer prólogo porque ya Bustriaso, primero que era una obra de más envergadura, recoger sus primeros 6 libros, ¿no? Y ya Bustriaso no estaba, y ya había pasado tiempo, y había muchas cosas que explicar en cuanto a lugares, a plantas. Él es un poeta regional, ¿no? Entonces requiere hasta unas glosas, un glosario. Bueno, entonces
escribí esos prólogos después, pero también he dado algunas conferencias. Todo eso es un corpus. Y le hice una entrevista, ya los últimos encuentros que tuve con él en 1998, cuando él ya se empezó a alejar de sus amigos y su vida tomó otro rumbo. Entonces, creo que esa entrevista es valiosa porque fue el último encuentro que tuvimos en la Asociación de Escritores. Él vivía allí. Y conversamos sin grabador. Me dijo que sin grabador, que Bustriazo tenía sus exigencias, ¿no? No, vos escribí lo que yo te voy diciendo. Y fui tomando nota, él hablaba despacio, me permitía tomar nota, y eso quedó inédito, eso nunca se publicó. Así que ahí hablamos bastante, y creo que todo eso configura un acercamiento a la obra de Juan Carlos, que tal vez lo publique para, de algún modo, también tener la presencia del poeta, aunque su obra todavía no la podemos conocer completa, ¿no? Pero que siga estando Juan Carlos. Bueno, Dora, vos sabés que hay un montón de cosas que yo te quería preguntar. Hubiera querido hablar de vos, en realidad, de tu infancia en Realicó, de tu obra poética, que la tenés, sí, y muy valiosa. Yo escribo poco, ¿no? Los profesores de literatura escribimos poco. Me hubiera gustado preguntarte por tu experiencia también en el trabajo con Juan José, otro grande de la literatura pampeana, que alguna vez tendremos que ver si podemos hacer algo al respecto desde acá. Y bueno, yo te quería decir una última cosa. Te quería hacer una pregunta. ¿Vos recordás cuál es el nombre del rey que vino después de la reina Victoria en Inglaterra? No. Bueno, ese es el destino que me toca a mí. ¿Cómo? En este caso, porque... No, esas analogías, no. No, vos ya tenés tu lugar en el campo cultural. Yo te he entrevistado a vos acá. Sí. Bueno, entonces... lo que quiero decir es que tu paso deja una huella. Espero que sí. Y bueno, yo voy a tratar de no desentonar, pero ya sé cuál es mi destino de Oblivion. No nos pongamos borgianos. Ese es un tópico también, la falsa modestia es un tópico. A veces uno habla con convenciones literarias. Pero yo creo que vas a hacer un buen trabajo, Alberto, ¿no? Tampoco es cuestión de elogios gratuitos. Quiero augurarte un buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Y no me voy a desvincular de voces. No te lo vamos a permitir. Porque creo que también desde adentro era muy difícil publicar mis textos allí, porque obviamente por una ética elemental no se puede. Pero siempre dije, bueno, tengo un libro sobre Bustriazo, un libro sobre Olga Orozco. Ahora lo voy a llevar en la editorial Voces, así que... Bueno, y muchas gracias también a ustedes por estar allí del otro lado, por escucharnos, por tolerarnos un poco, y será hasta el próximo programa la semana entrante. Muchas gracias.